¿Listo, niños? Sí. ¿Sí? ¿Vamos a trabajar? Sí. Muy bien. Vamos a empezar a trabajar con ecuación. Ecuación. La verdad, ecuación es algo difícil, ¿no? Pero antes de empezar a trabajar con la ecuación, vamos a trabajar hoy preecuación. ¿Qué es eso? Oh, buena pregunta. Preecuación es ese tipo de operación. Necesitamos hacerlo, ¿no? Y entonces el objetivo de esta clase es ya después de la clase, ese tipo de operación ya ustedes pueden hacerlo solito. ¿Sí? ¿Te interesa? Sí. Muy bien, empezamos. Y un ejercicio aquí está, mira. Aquí está una caja de chocolate, ¿sí? ¿Y cuántos chocolates tiene? 6. Sí, 6 chocolates en una caja, ¿no? Y entonces, si tengo 2 cajas, ¿sí? De chocolate, entonces, ¿cuántos chocolates voy a tener? 12. Claro, es fácil, ¿no? Sí. Ese es el punto, mira. Entonces ahí se pone así. Y 6 chocolates por caja por 2 cajas. ¿Sí? Sí. Igual a 12 chocolates. Entonces, 6 por 12. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces, hay cajas. No sabemos cuántas cajas tengo. Y entonces, hay cajas. Tengo X cajas. No sé cuánto. Puede ser 1, puede ser 10. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos chocolates tengo en total? ¿Sí? Arriba, cuando 6 chocolates en una caja no cambian, ¿no? Y entonces 6 chocolates por caja. Sí. En lugar de 2 cajas, hay que poner X cajas. ¿Sí? Sí. Así, porque tengo X cajas. Nada más, puede ser 10, puede ser 2. Entonces, 6 por X, ya se escribe así, 6X. ¿Sí? Sí. Y esa es la regla. O sea, eso no piensa como difícil, es una regla. ¿Sí? Entonces, si es X igual a 2, entonces 6 por 2 igual a 12. ¿Sí, no? Sí. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Así se escribe 6X. 6X significa 6 por X. ¿Ok? Ok. Muy Muy bien. Entonces, ejercicio 2. Si X es 2, ¿cuánto es? 3. ¿Sí? Y vamos a hacerlo. 5 por 2 menos 2. ¿Sí? Así significa, ¿eh? Porque X es 2. ¿Sí? Sí. Y entonces 10 menos 8. 2 igual a 8. ¿Entendido? Sí. Y entonces X igual a menos 3. Si X es menos 3, entonces esta operación, ¿cuánto es? 5 por, entre paréntesis, tiene que poner entre paréntesis, cuando pone X, ¿no? ¿Sí? Entonces, 5 por, entre paréntesis, menos 3 más 12. Si hace esa operación, 5 por menos 3 es... Menos 15. Menos 15, claro. Menos 15 por 12. Sí. Entonces, igual a menos 3. Sí. Así se hace. ¿Sí entendido? Sí. Muy bien. Entonces 10 igual a menos 10. Entonces 15 menos 2 por X, ¿cuántos son? Y esa es la parte importante, ¿no? Le dije, cuando pone dentro de X la cifra, tiene que poner entre paréntesis así. Tenga cuidado, ¿eh? Sobre todo cuando X tenga negativo, tiene que poner entre paréntesis así. ¿Sí? Sí. Entonces, 15 menos 2 por menos 10. ¿Cuánto es? Aquí, menos 2 por menos 10, ¿cuánto es? Menos 20. Ese es el punto. ¿Cuántos negativos tiene? Tiene 2. Entonces sería 20. Claro, entonces 15 más 20. Muy bien, ese es el punto importante. Aquí tiene 2 negativos, entonces se convierte positivo.
¿Sí? Y esa es la parte muy importante, ¿eh? Por eso le dije, cuando mete número al X, tiene que poner entre paréntesis. Ok. ¿Sí? Ok. Y cuando sacan, tiene que sacar entre paréntesis una vez metiéndolo. Y al momento de sacar, cuando tengan negativo hay que contarlo. ¿Sí? ¿Entiende? Ok. Ah, esa es la parte más importante, ¿no? Entonces esto, con x igual a menos 4, y igual a 3. Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Sí? Y 3 por menos 4 más 2 por 3, así. Sí. ¿Sí? ¿Está? Sí. Ok. Entonces, 3 por 4 es 2. un menos, entonces menos 12. ¿Sí? Más, y 2 por 3 es 6, entonces menos 6. ¿Sí? Sí. ¿Entendidos? Entendido. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a aprender otra regla, ¿sí? Sí. Y x por y, ¿sí? Se escribe así. XY. ¿Sí? Es una regla. ¿Sí? Es una regla. Así se escribe. ¿Ok? Ok. Y x por 4, así se escribe. 4x. ¿Ok? Entonces, x por x, 2x. O x. x cuadrado. Ah, Así se escribe. X cuadrado significa x por x. Ah, ok. ¿Sí? Porque son 2x, ¿no? Ajá, así es. Sí, y cuando x es 4, entonces, ¿cuánto es? 4 Por por 4. Cuando x es 4, entonces 4 por 4 igual a... 16. Claro, es 4 por 4. ¿Sí? Sí. No es algo difícil, ¿eh? No. Y tiene que poner x es 4, entonces 4 por 4. ¿Sí? Entonces 16. ¿Ok? Y después x más y por 3, así se escribe. O sea, x puede eliminarlo. Ok. ¿Sí? Pero o aquí está escondido x, ¿no? ¿Ok? Sí. Y cuando o sale así y división, ¿no? La verdad que en el futuro esa división ya realmente desaparece y se convierte como fracción. Sí, eso va a ser. ¿Ok? X Ok. sobre y. Así, x sobre 5, ¿no? Ujú. Entonces esto, x entre y, ¿cómo se escribe? X sobre X y. sobre Y. Ah, muy bien, excelente. Y entonces esto, 3 entre x, ¿cómo se escribe? 3 sobre x. Sí, 3 sobre x. Entonces esto, x más y entre 3, ¿cómo se escribe? X más y sobre 3. Así, Sí. ¿sí? Sí. O también puede poner así, mira, igual, Ok. ¿sí? Aquí está escondido multiplicación, ¿eh? ¿Ok? Entonces seguimos siguiente. 4x más 12x. ¿Qué quiere decir? Tengo 4x así, ¿no? Y aquí tengo 12x, ¿sí? Entonces 4x más 12x es... 6x. Claro, eso es lo que estamos haciendo. ¿Entendidos? Sí. Sí. Siguiente. 5x menos 3x. 5x aquí tengo y menos 3x. 2x. Entonces 2x, ¿no? 2x. Eso es lo que hicimos así. 4 más 2 por x, ¿no? Y Sí. entonces 6x. ¿Sí? 5 menos 3 por x. ¿Sí? Entonces 2x. Si aquí es x, entonces puede hacer el cálculo de número o que está delante de x. ¿Sí? Y esa es la parte importante, ¿eh? Entonces 2x, 4x más 2x es 6x. 5x menos 3x es 2x. Ese es muy importante, ¿sí? Sí.
Entonces, esto puede hacer el cálculo. A ver, ¿cómo se hace? 2x menos 8 más 4x. Primero que tiene que hacer es juntar lo que tiene x. Entonces, 2x más 4x. Así, menos 8. Sí, nada más cambiar la orden, nada más. ¿Sí? Y ahora aprendimos, ¿no? 2x más 4x, ¿si pueden juntar? Sí. Claro. Y entonces, ¿cuál es? 6x. 6x, claro, 2 más 4, así. Y 6x menos 8, hasta ahí. Hasta ahí. ¿Sí? Sí. Ok, y el siguiente, ¿eso cómo se hace? Primero las X. No. ¿No? Eh, Primero, Entre paréntesis. claro, entre paréntesis es Enemigo. enemigo. Claro, hay que quitar entre paréntesis. Entonces, y cuando entre paréntesis quitan, cuando sacan, ¿y qué tiene que hacer? Aquí, ¿qué es aquí? ¿Qué? Resta. No. Aquí, ¿qué número tiene? Adelante de entre paréntesis, ¿qué número tiene? 2. No, adelante de entre paréntesis aquí. 1. Claro, pero no es 1. Aquí está menos 1, ¿no? Menos 1. Cuando saca ese entre paréntesis, ¿no? Menos 2x 4 por menos 1. Y entonces, menos 2x menos 4. Así. Oh, porque lo que está aquí tiene que multiplicar así de esa forma. ¿Sí? Sí. Y entonces cuando quita entre paréntesis se hace así, 3x menos 2x menos 4x. No pueden quitar solamente entre paréntesis, ¿eh? Por eso, cuando tienen negativo adelante de entre paréntesis, ojo, tenga cuidado. Sí. Porque aquí cambia también a negativo. Ok. ¿Entendido? Sí. ¿Ok? Entonces, cuando se hace así, y es fácil, ¿no? 3x menos 2x, ¿pueden calcular? Claro, un x. Entonces, uno puede ocultarlo, entonces x menos 4. Ese es el final, ¿no? ¿Entendidos? Sí. Y ahora, 4x más 3y menos 3x más 2y más 4. Así, tiene que hacer la orden, juntarlo, lo que tiene x, lo que tiene y, ¿sí? Y se hace cálculo. Entonces, un x más 5y más 4. Entonces, puede eliminar 1 y entonces x más 5y más 4. ¿Sí? Y entonces ahora ejercicio 6. Multiplicación y división. Cuando tenga x y y, ¿qué puede hacer, no? Es una cifra. Es un número. O sea, x es un número, y es un número, pero no se sabe cuánto. Nada más, ¿eh? ¿Sí? Por eso, ese es el mismo número. Entonces, en ese caso, 2 por 9 por x. Y después de división, tiene que poner abajo de fracción. ¿Sí entiende? Sí. Esa es la parte muy importante. Después de y, después de división, tiene que poner la parte abajo o de fracción. ¿Sí? ¿Entendido? Sí. Y entonces este cálculo es fácil, ¿no? Sí. ¿Y cómo se hace? Mejor dividir en este momento 2. Si divido 2 entre 2, 1. Si divido 6 entre 2 es 3. Así. Después 3 y 9. Claro, me adelantaste. Entonces ahora dividimos con 3. 3 entre 3 es 1. 9 entre 3 es 3. ¿Sí? Sí. Y entonces aquí y se quedó solamente 3. Sí. Y entonces 3, x por x es x cuadrado. Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Y siguiente esto. A ver cómo se hace. Primero o tiene que hacer lo que está arriba, lo que está abajo. Dividirlo.
Después de división, ponerlo abajo de fracción. ¿Sí? Sí. Es lo que tiene que hacer antes que nada. ¿Es fácil? Sí. Pero, ¿cómo ponemos, o sea, cómo sabemos qué poner abajo y qué poner arriba? Sí, y aquí está división. Después de división, esto viene abajo. Entonces, ¿por qué el 2x, o sea, si el 2y está arriba y no abajo? Uno de los 2y, el otro. ¿Ese de hecho? Es muy buena, porque adelante, ¿qué tiene? Por. Por eso. Sí, entonces, sí, adelante está por y entonces arriba. Y aquí, mira, división, entonces viene abajo. Y aquí división, entonces esto tiene que poner abajo. ¿Sí? Sí. Sí. Y entonces esto 3x arriba, 2y arriba, después de división 8x es abajo y después 2y es por, después de por y entonces arriba. Y entonces 2 por 2 es 1, perdón, 2 entre 2 es 1, 8 entre 2 es 4, ajá, y 2 entre 2 es 1, 4 entre 2 es 2, ¿sí? Y ya no puede dividir, ¿verdad? Y entonces, x estaba. Entonces, x entre x es 1 y x entre x es 1. Y entonces ya eso también se eliminó. Y entonces, ¿qué se queda? Aquí abajo es 2. Arriba es 3, y. Entonces, 3y cuadrado sobre 2. Sí. ¿Sí? Divertido, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Ya terminamos la clase. Esa es la pre-ecuación. Bien. Gracias.